al Señor. Muchas gracias, hermano Jackson. Gracias a todos de nuevo por estar con nosotros. Estamos listos. Taller de evangelismo. Este es nuestra tercera semana juntos y gracias a Dios hemos llegado al comienzo de la primera presentación de la tercera semana, número 3, nuestra gráfica, porque se ahogó el hombre. Y el problema, ¿cuál era? Se ahogó porque estaba en el agua. Y el problema principal de nuestro mundo es la presencia del pecado. Y tenemos problemas en nuestro mundo, tenemos problemas dentro de nuestras familias, en nuestras culturas, nuestras sociedades, debido a la presencia del pecado. Y no podemos resolver el problema del pecado sin la ayuda, sin la presencia, sin la sangre salvadora, sin la salvación de Jesucristo. Y de veras es muy difícil su parte durante este seminario, esta conferencia, no es fácil, porque estamos pasando por un montón de conceptos y varios textos y etcétera, pero me gustaría comenzar con algunas palabras de repaso, solamente para poner más sencillo nuestro punto durante este mes. De Mateo 28, comenzando 18. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y obviamente tenemos dos responsabilidades. No solamente hacer discípulos a todas las naciones, pero también involucrarnos en un proceso del discipulado. Es decir, bautizándolos y enseñándoles. Y por eso es importante en nuestro entendimiento del evangelismo, que en cada congregación también que tengamos un sistema, un plan, un programa para madurar a los nuevos cristianos. Porque sin pensar en dos aspectos de la conversión, es decir, aceptar a Cristo, llegar a ser un discípulo, pero aún más un proceso de aprender más y más y más, un proceso del discipulado enseñándoles. Obviamente Dios quiere que compartamos el evangelio. Compartir el evangelio significa ¿cuál cosa? Hay que hablar. Es imposible compartir el evangelio sin hablar. Y por eso la meta, hablar de Cristo, sea algo natural para el discípulo. Y otro recordatorio, el mensaje siempre es Jesús. El mensaje no es, tenemos buenos ancianos. El mensaje no es, tenemos una buena organización. Estamos ayudando a varias personas. Tenemos varios programas, tenemos varios proyectos. El mensaje es Jesucristo. Y solamente dando ejemplos y sugerencias para ayudarnos que hablemos acerca de la autoridad de Jesucristo, la potestad de Jesucristo. ¿Quién tiene control en nuestras vidas? ¿Quién tiene control en nuestras familias? ¿Quién tiene control en nuestros matrimonios? Diciendo que Jesús tiene control es algo totalmente nuevo, según los pensamientos de muchas personas. ¿Qué quiere decir que Jesucristo tiene control? ¿Cómo es posible que Él controla nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros amores, nuestras prioridades, nuestras vidas? Y por eso me gusta hablar acerca de la autoridad de Jesucristo en mi propia vida. Y este era también el mensaje de Jackson en nuestro devocional,
pensando en el profeta Jeremías, también pensando en el apóstol Pablo. Me gustaría hablar siempre acerca del proceso de conocer a Cristo. Me gusta esta pregunta. ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces a Jesús? ¿Cómo es su relación con Jesús? ¿Cómo está su relación con Jesús? ¿O cómo podemos escuchar a Jesús? Muchas personas no pueden distinguir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para mí no es difícil, porque no podemos encontrar las palabras de Jesús en el Antiguo Testamento. Y por eso la pregunta, ¿cómo es posible escuchar a Jesús? O de preguntar a otra persona, ¿cómo es su relación con Jesús? ¿Qué quiere decir obedecer a Jesús? ¿Somos personas obedientes? ¿Hemos obedecido a todos los mandatos? Porque así dice el texto en Mateo capítulo 28. ¿Qué quiere decir ser un discípulo de Cristo? O en vez de hablar de la iglesia, obviamente estamos hablando de la misma cosa, pero solamente para despertar interés. ¿Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo? Esa es una nueva pregunta, pensando en la mayoría de las personas. Y por eso tenemos el propósito, esta era nuestra lección, la primera noche, que aprendamos a hablar. Y es específicamente hablar de Cristo. Y hay 4 dificultades. Falta de prospectos, falta de contacto con los inconversos, conversaciones espirituales, y a veces no podemos ver las personas con interés. Este es un problema, que tengamos más contacto con prospectos. Segunda cosa, no podemos ver las oportunidades y por eso tenemos un problema aprovechando las oportunidades. El miedo y falta de la oración. Y por eso solamente la primera noche, 4 cosas, los primeros pasos, nuestra responsabilidad, reconocer las oportunidades, vencer el miedo, remediar nuestro problema con el miedo y establecer una buena relación con Dios. La segunda semana, la segunda noche, hablamos de otras cosas. Nuestra responsabilidad, varias descripciones bíblicas de los cristianos que trabajan en el evangelismo, y nos falta el tiempo de contar y pensar en todas esas cosas. Luz y sal, pescadores de hombres, el texto de nuestra gráfica esta noche, pescadores de hombres, varias descripciones bíblicas y las preguntas. ¿Por qué? Y hay una lista y ustedes tienen acceso a las diapositivas. ¿Quién debe evangelizar? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Y cómo? Y por eso 3 conceptos claves. Estoy buscando contacto con personas con interés. O yo tengo que despertar el interés de otras personas, aprovechando las oportunidades, estimulando conversaciones espirituales. Una cosa importante, más contacto con personas con interés o aprender a despertar interés, vencer el miedo y ver a los prospectos. De entender que las personas sin Jesús son personas perdidas. Es importante este punto. La segunda noche, ¿cómo se desarrolla el interés? Con preguntas, curiosidad, preguntas acerca de la Biblia. A veces una persona con problemas en la vida está buscando. ¿Dónde puedo encontrar ayuda para resolver los problemas de mi vida? Personas con necesidades, personas con dudas, buenos prospectos. Y por eso siempre estoy pensando en 5 cosas: hacer preguntas, escuchar cuidadosamente,
buscar puntos de identificación con la otra persona, compartir los beneficios de una relación con Jesús y mantener alta curiosidad. Y vamos a agregar a nuestra discusión esta noche necesidades espirituales y físicas y traer las necesidades no reconocidas a la mirada para nosotros que entendamos dónde esté la otra persona. Y por eso, otro resumen, la importancia de despertar interés, evaluando necesidades. Estudios efectivos dependen del interés del estudiante y yo quiero evitar conflictos y barreras. Y con en estos resúmenes breves, repasos breves de 2 noches, 2 semanas, llegamos a reportes y comentarios, porque cada noche hemos recibido una tarea. Y la tarea de la segunda semana era 2 cosas de pensar en cómo desarrollar la vida espiritual, la vida de oraciones, etcétera. Pero la parte más importante, que practiquemos el proceso de hacer preguntas específicas, preguntas bíblicas. ¿Es Jesús Dios? Los cristianos tienen que obedecer los 10 mandamientos. Viene un día de juicio. ¿Cuál de esas preguntas es la más interesante a usted? O en el caso de una persona que no tenga interés en las preguntas que hemos presentado, ¿cuál es la pregunta bíblica más interesante a usted? En este momento, nos gustaría recibir sus comentarios, reportes. Hemos tenido 2 tareas. Número 1, que hablemos, solamente que hablemos acerca de nuestra fe, acerca de la iglesia, acerca de Jesucristo, acerca de cosas espirituales y algo más específico en la segunda semana, es decir, haciendo preguntas bíblicas, preguntas específicas. Yo tengo miedo en cuanto a quitar la pantalla porque tenía un montón de problemas en la presentación y por eso yo no voy a quitar la pantalla, pero me gustaría escuchar sus comentarios o reportes en cuanto a haciendo preguntas, tratando de comenzar algunas conversaciones espirituales. Y por eso solamente es un proceso de abrir su micrófono y responder brevemente, por favor, de esas cosas, porque tenemos muchas cosas esta noche, muchas quehaceres, pero me gustaría dar un tiempo breve para escuchar sus propias experiencias. Por favor, ¿quién? Solamente abrir su micrófono y responder. ¿Quién quiere compartir? Reporte, comentario. Si no hay, no es bueno llegar a la clase con muchos estudiantes y los estudiantes no han hecho su tarea. Para nosotros, profesores, esto no es bueno. Pero entiendo bien el proceso y las dificultades y vamos a resolver el problema. Me gustaría comenzar esta noche, la tercera semana, pensando en una matriz del evangelismo. ¿Cómo es posible hablar de Cristo? Los cristianos de hoy se enfrentan al desafío de compartir la fe y estamos hablando de cómo evangelizar. Cómo, cuándo, dónde, con quién, cuál es el mensaje. Y por eso, una semana solamente hablando. Otra semana haciendo preguntas, escuchando. Es un proceso, poco a poco. Para mí, a través de muchos años del ministerio,
era para mí un proceso muy fácil. Presencia, proclamación y persuasión. Era solamente personas presentes, la necesidad de proclamar las buenas nuevas y finalmente persuadir a los inconversos. Pero más recientemente he desarrollado una nueva matriz que incluye 5 componentes esenciales para el evangelismo. Es decir, hay 5 modos, 5 maneras de hablar acerca de Cristo. Y no todos pueden hacer todos. Y por eso este modelo es útil para describir las diferentes formas en que los cristianos pueden evangelizar. Porque el evangelismo eficaz en el contexto de la congregación local es el resultado de varios tipos de conversaciones. Y por eso, para nosotros es una fuente de consuelo, de ánimo, porque en muchos casos hemos pensado que una persona, un cristiano, debe hacer todos. Pero entiendo bien el texto de 1 Corintios 9, pero generalmente es imposible. Yo no puedo ser todo para todos. Yo no puedo hacerlo. Y por eso necesito otros miembros de la iglesia. Y esta matriz puede guiarnos en nuestras relaciones y conversaciones pensando qué necesita esta persona en este momento, escuchando a los comentarios de otra persona. A veces otra persona necesita mi presencia. Necesita mi presencia. Que caminemos juntos, solamente hablando de la vida, de las cosas naturales, los eventos de cada día. Y no es fácil aprender a ser la presencia de Cristo. Pero el texto de Efesios 1, 22 y 23 describe a la iglesia como la presencia de Dios. No podemos encontrar exactamente la palabra presencia, pero dice el texto así, que Dios sometió todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué significaba la palabra plenitud? Me gustaría dar una ilustración breve. Una fuente. Tenemos una fuente y muchas veces una bomba, tenemos el agua recirculando y en la base de la fuente tenemos una pileta, una pila. Y en el primer siglo, esta pila, este receptor del agua, se llamaba plenitud. ¿Dónde estaba la plenitud de la fuente? La plenitud del agua. En la base. La plenitud. Es decir, el mundo puede encontrar acceso al agua viva. ¿Dónde? En la plenitud. En la presencia de Dios, en la presencia de Cristo en este mundo. ¿Por quiénes? Por nosotros. La presencia de Dios, la presencia de Cristo en el mundo actual. El plan de Dios es que la presencia
esté presente por nosotros, por medio de nosotros. Y por eso la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la presencia de Cristo en este mundo. Es decir, Cristo está presente a través de nosotros. Nuestro ejemplo, cómo vivimos, nuestras palabras, nuestras prioridades, nuestro corazón. Y por eso es solamente un proceso. Déjeme caminar contigo en este camino. Y los cristianos que son buenos para ser presencia tienen el don de la amistad. Es fácil establecer nuevas amistades, nuevas relaciones, conocer a la gente, ser un ejemplo cristiano a los demás, solamente pasando tiempo con ellos, para que ellos vean la presencia de Dios en nuestras vidas. Me gusta el texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2, otro ejemplo de ser presencia. Asimismo, vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Este es un ejemplo de presencia. Una esposa cristiana, una hermana, con matrimonio, un inconverso, es decir, el marido no cree a la palabra, pero el ejemplo de la mujer, la presencia, ese es el punto. Y por eso, este cierto tipo de habla. Vamos a hablar de varias cosas, la vida diaria, la presencia de Dios en nuestras vidas, y etc. Hay otro tipo de hablar, es decir, de charlar, de platicar. Aquí hay una gran necesidad. Necesitamos más personas a las que les gusten hablar de Jesús. No forzar el tema, no exigir ciertas cosas, solo reflexionando en nuestras conversaciones diarias la importancia de Jesucristo para nosotros. A mí me gusta describir este tipo de conversaciones espirituales. Siempre estoy tratando de comenzar conversaciones espirituales. Es decir, estoy buscando comentarios de otras personas acerca de la espiritualidad de sus vidas. La presencia de Dios o no, creencia, fe o no, involucramiento en otra iglesia o no. Siempre estoy buscando más información, hablando en una conversación espiritual. Y nosotros, como cristianos, debemos entender que la mayoría de las personas van a descubrir el significado del evangelio de manera incremental. Las personas que saben cómo hablar de Jesús a menudo son buenas para hacer preguntas y escuchar. Prefieren dejar que las necesidades e intereses de la otra persona deciden qué característica particular del evangelismo o del evangelio enfatizarán o introducirán en la conversación. Estoy tratando de tomar la decisión acerca de los temas, escuchando a los comentarios de los demás, platicando. Y ese era el enfoque en la tarea la primera semana. Solamente que hablemos de Cristo o el concepto de presencia. Ejemplos bíblicos, Juan capítulo 4.
Jesús hablando con la mujer samaritana. Solamente hablando, pasando por un pozo a mediodía. Y no era una conversación espiritual en el comienzo, en el principio. Pero Jesús, poco a poco, giró la conversación a las cosas espirituales. Me gusta también el texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, al contrario, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestras conversaciones de oraciones. Había una pregunta, y muchas veces en las iglesias recibo la misma pregunta. ¿Cómo puedo involucrar a mi familia más en la vida espiritual? Una sugerencia, hermanos y hermanas. Nosotros cristianos estamos orando cada día. ¿Sí? Podemos invitar a otros miembros de nuestra familia que oremos juntos. Ellos pueden participar también en nuestras oraciones. Estamos estudiando la palabra, estamos leyendo la palabra. Es una buena oportunidad. No solamente ser un ejemplo, invitar a los demás. No, yo no tengo una agenda, no estoy tratando de mostrar cierto punto, solamente leyendo juntos la Biblia, con la esperanza de comenzar una conversación espiritual. Dentro de nuestras familias, nuestros propios estudios, nuestras oraciones, nuestros tiempos de lectura, son buenas oportunidades de involucrar a los demás, platicando, siendo la presencia de Dios. Hay un tercer tipo o una tercera clase de hablar, es decir, de invitar a otros o de pedir. La capacidad de incluir a otros, invitando a los demás a los eventos, las actividades de la iglesia, al estudio, haciendo preguntas, escuchando a las respuestas, analizando corazones, animando a los demás. Y para mí este concepto de invitar a los demás viene directamente de Juan capítulo 1, Andrés a Pedro y Felipe a Natanael. Hay dos ejemplos en Juan capítulo 1. Y en esas tres clases de conversaciones no hemos tenido el propósito de proclamar el evangelio. No hemos comenzado el proceso de proclamar el evangelio. Estamos buscando los puntos de entrada a los corazones. Estamos tratando de despertar y desarrollar interés. Solamente siendo presencia, platicando acerca de cosas espirituales, invitando a los demás, haciendo preguntas, y etc. Y finalmente, es un tiempo de proclamar, presentar el mensaje del evangelio. La proclamación es más eficaz cuando va precedida de presencia, conversaciones e invitaciones. Y por eso la proclamación es un don. No todos tienen la capacidad, la habilidad de presentar el evangelio. Lo siento. Sí, nosotros cristianos pueden explicar nuestras propias experiencias, podemos explicar nuestro bautismo. Vamos a aceptar la responsabilidad de hacer discípulos.
pero de proclamar y explicar, exponer la palabra es un don. Y por eso muchas veces en nuestros esfuerzos vamos a encontrar problemas por falta de nuestro propio entendimiento. Buenos ejemplos bíblicamente de la proclamación de Hechos 2, el sermón de Pedro, o Hechos 13, el sermón de Pablo. Y yo puedo ver modelos de proclamación. Y otra cosa es la necesidad de persuadir a otras personas, la capacidad de convencer a los demás. En el ministerio local, era interesante para mí. Prediqué el evangelio semana tras semana tras semana. Y luego, después de muchas semanas de predicar el evangelio, durante una campaña evangelística, llegaba un predicador con el don de persuasión. Y en unas pocas noches veíamos a muchas personas bautizadas. Y siempre mi pregunta era, ¿por qué no pasaba durante mi prédica? ¿Cuál era el problema? Porque solamente estaba proclamando. Pero algunos hermanos, algunos predicadores tienen el don de persuadir, de convencer a los demás. Y por eso es una secuencia. Y en cada caso, cada prospecto, que tengamos cuidado poco a poco, comenzando siendo la presencia de Dios, nuestros vecinos, nuestros colaboradores, nuestros compañeros de negocios, hablando de Jesús, haciendo preguntas, extendiendo invitaciones. Y en cada congregación es la pregunta, ¿quién tiene el don? ¿Quién tiene la responsabilidad? Y otro modo de hablar de esas cosas brevemente es de pensar en tus músculos evangelísticos. Porque muchos de nosotros tenemos músculos evangelísticos, pero no hemos pasado el tiempo necesario ejercitando nuestros músculos y por eso tenemos músculos bien débiles. Mi esposa y yo hacemos ejercicio varias veces a la semana. Vamos al gimnasio 3, 4 veces cada semana. A medida que envejecemos, reconocemos la importancia de mantener nuestros músculos activos y fuertes, con más resistencia, más capacidad. Y sencillamente, hermanos y hermanas, en este taller estoy animándolos a ustedes a pensar en sus músculos evangelísticos, desarrollando la capacidad de hablar, sus lenguas. Su lengua es un músculo evangelístico. y por eso, sin usar el músculo, sin tener experiencia, sin ejercer este músculo, no vamos a desarrollar la capacidad. Cuando nos sentimos cómodos hablando de Jesús en las conversaciones diarias, estamos desarrollando músculos evangelísticos. Cuando aprendemos a evaluar los corazones, músculos evangelísticos. Aprendemos a hacer la presencia, hablar de Cristo, hacer preguntas, invitar a los demás. Para nosotros es un proceso muy cómodo, no es difícil. Yo no tengo miedo, yo no tengo dificultades. Para mí es fácil comenzar una conversación en el avión, comenzar una conversación en el mercado, haciendo preguntas, escuchando a los comentarios de los demás. Para mí es fácil. Escuchando a la cajera en Walmart, escuchando la historia de la familia, la enfermedad de su madre, y la próxima vez
que pasemos por la fila, vamos a usar la misma cajera, vamos a buscar la misma cajera y vamos a hacer la pregunta. ¿Cómo va la salud de su madre? Tenemos interés. Estamos mostrando interés. Es de solamente ser la presencia de Dios, la presencia de Jesús, escuchando, platicando, invitando, haciendo preguntas, escuchando. No estoy proclamando el Evangelio. Estoy buscando el punto de entrada. Que tengamos paciencia. Que tengamos paciencia. Y en este taller, el punto es el desarrollo de nuestros músculos. Pero otra cosa, el evangelismo es el trabajo de la iglesia, del cuerpo. No es el trabajo de una sola persona. En nuestros modelos o métodos tradicionales, hemos pensado en la responsabilidad de una sola persona. Una persona, un prospecto. Pero la iglesia, con varios dones, de encontrar nuevas personas, hablar con personas, algunos hermanos tienen la capacidad de proclamar, otros no. ¿Quién en la iglesia tiene los músculos de persuasión más fuertes? O los músculos de proclamación o presentación. ¿Y dónde están los hermanos y las hermanas? Y les encanta hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Ellos pasan todo el día hablando. Necesitamos tales personas en la iglesia que hablemos acerca de Cristo. Y por eso me gusta el texto de Filemón, versículo 6. Pablo, a una parte, una iglesia hogareña en Colosas. Oro para que pueda participar activamente en su fe, para que tenga una comprensión completa de todo lo bueno que tenemos en Cristo. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, cuando podemos ver que tenemos un montón de bendiciones en Cristo, no es difícil hablar de esas cosas. Y por eso, pensando en otra semana, poner en práctica, es importante que hablemos, vamos a orar acerca de oportunidades, prospectos, miedo, despertar interés, analizando necesidades. Y otra cosa, la última cosa, esta noche, pensando en la percepción evangelística. Dos textos de Lucas, capítulo 8, Mateo, capítulo 13. Yo voy a leer Lucas, pero estamos hablando de las parábolas de Jesús. En Marcos, también en Mateo 13, en Lucas, capítulo 8, Marcos 4 también, tenemos textos paralelos. Y ustedes saben bien el texto, pensando en las parábolas. Y de Lucas, capítulo 8, versículo 4, parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y tenemos 4 tipos de tierra. Junto al camino, sobre la piedra, otro entre espinos y otro en buena tierra. 4 posibilidades. Buenos corazones, malos corazones. Pero a veces buenos corazones en medio de muchas dificultades. Personas con interés, pero ellos no pueden escuchar debido a los problemas.
siempre yo tengo interés en textos bíblicos. Yo voy a mencionar, no tengo en la diapositiva, pero Éxodo, capítulo 6, versículo 9. Éxodo, capítulo 6, versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés, debido al desaliento que los embargaba a causa de la dura servidumbre. Ellos no pueden escuchar a Moisés. Ellos no podían aceptar el mensaje de Moisés. ¿Por qué? Ellos estaban viviendo en medio de muchas dificultades. Y por eso, pensando en las circunstancias de varias personas, tenemos buenos corazones, tenemos malos corazones, pero también hay que tratar de entender las dificultades, los obstáculos, los desafíos. ¿Y cómo es posible hacerlo? Con preguntas abiertas o cerradas. Y no vamos a pasar mucho tiempo, pero específicamente preguntas abiertas. ¿Cuál, por qué, cómo, dónde? ¿Y cuál es el punto? Una pregunta abierta requiere una respuesta más extendida. El valor, estimular que la persona se involucre en la conversación. Respuestas honestas y también podemos ver sentimientos, pensamientos, actitudes, mostrando la condición de la mente, la posibilidad de cambios, interés, necesidades, ejemplos, cuáles preguntas tienen, cómo se siente de sus pecados, y ustedes pueden ver. Entonces, no importa en un sentido, pero en otro sentido es muy importante, porque queremos accesar la condición del corazón. Buenos corazones, mentes abiertas, potencial de cambiarse, mención de cosas específicas, preguntas relevantes, preocupación por sí mismo y por sus parientes, o una persona expresa duda o confusión. Al contrario, malos corazones, mentes cerradas, sin deseo de cambiarse, hablando de generalidades o preguntas de curiosidad, usando la familia como excusa, expresando curiosidad o hostilidad. Recuerda, por favor, vamos a hablar acerca de Jesucristo. Siempre es el mensaje. Y ustedes pueden ver una lista de 10 sujetos o 10 temas. Y esos temas son una parte de nuestros estudios evangelísticos disponibles en línea, en Post de la Verdad. Hay videos de cada lección, hay videos de introducción, hay un taller del evangelismo disponible en línea, 12 lecciones de aproximadamente 5 minutos cada lección para animarnos, ayudarnos. Pero el punto es evaluar los corazones. ¿Cómo podemos evaluar los corazones? Haciendo preguntas abiertas, usar las preguntas cerradas de manera apropiada, escuchar, identificar, buscando puntos parecidos, hemos tenido la misma experiencia, estamos tratando de establecer puntos de contacto o acuerdo antes de comenzar con las posibilidades de conflicto y aplicando siempre el concepto de necesidades. Rápidamente. 3 noches, 3 cosas. Hablar, hacer preguntas, la percepción evangelística, evaluando corazones. ¿Cómo?
haciendo preguntas abiertas para entender la comunicación. La persona que hace preguntas controla la conversación. Es interesante. La persona que hace las preguntas controla la conversación. Y por eso este es un repaso breve de esta parte del taller de analismo número 3, la comunicación, valor de preguntas, la percepción evangelística. ¿Preguntas o comentarios breves en este momento? Por favor, hermano Mauricio. Gracias, hermano God. Hay una parte que me ha llamado mucho la atención en la enseñanza de esta noche, hermano. Esta parte donde aparecen esas 5 P's, ¿verdad? Esos 5 que son, muchas veces cuando hablamos de evangelismo tratamos de encerrarnos solamente en la proclamación y en la persuasión, Amén. ¿verdad? Y si no tengo estas habilidades, y si no tengo este don, entonces puedo sentirme fracasado y como en la tarea evangelística. Pero hay tantas formas tan sencillas y tan naturales de poder presentar a Cristo. Y me encanta la primera, ¿verdad? Que es la presencia, porque eso habla más del testimonio, cómo yo muestro a Cristo en mi forma de ser, en mi forma de relacionarme, en mi forma de interesarme por las personas. Y muchas veces eso tiene un poder tan fuerte, porque estamos identificándonos, pero creo que lo que más me emociona de estas primeras 3 partes de la presencia, platicar y de invitar a otros, es poder mostrar a Cristo en nosotros mismos. Eso es algo que cuando entra en nuestra mente y en nuestro corazón, o sea, tiene un gran valor, pues, o sea, y me pregunto, ¿estoy realmente yo mostrando a Cristo en mis relaciones, en el trabajo, en mi familia, con mis familiares que no están convertidos? Si realmente yo estoy mostrando a Cristo, ¿verdad? Pienso que debemos de explotar más estos 3 músculos evangelísticos, debemos de practicarlo y poner en ejercicio para que esos músculos no se atrofien y podamos ser más efectivos en el evangelismo. Me ha gustado mucho esta parte, hermano, le agradezco de verdad. Yo pienso que vas de gran ayuda para la iglesia, que reflexionemos sobre estos 5 métodos de poder llevar el evangelio a nuestros familiares y a nuestros amigos. Muchas veces en nuestros negocios y nuestros trabajos es imposible proclamar o persuadir, pero podemos hablar en un modo informal acerca de Cristo, siendo la presencia, platicando, invitando, etc. Y tiene razón, hermano. Esta es la primera parte y esta es la parte más importante. Nosotros predicadores podemos proclamar y persuadir, pero no tenemos prospectos. Y por eso, para tener prospectos, personas presentes en nuestras asambleas de la iglesia, ¿cuál es la necesidad? Más presencia, más pláticas, más invitaciones, más oportunidades de iniciar conversaciones espirituales. ¿Otros comentarios o otras preguntas? Ok, bien, gracias. Y yo tengo tarea. Tarea de la tercera semana. Hay 3 cosas, 4 cosas, 3 cosas de primero. Que continuemos hablando con otros, solamente hablando. Ustedes pueden entender más, siendo presencia, platicando, hablando y haciendo preguntas. Y una sugerencia, mantener un registro de las conversaciones espirituales. Solamente un papelito, no algo grande, solamente un papelito con 5 palabras, presencia, pláticas, preguntas,
presentación, persuasión. Y entonces 1, 2, 3, 4, ustedes pueden contar el número de conversaciones. Piense conmigo, hermanos y hermanas, en Miramonte, para hacerlo más fácil, 100 personas y tenemos 50 semanas cada año. 100 personas, 50 semanas, una conversación espiritual cada semana, 5,000 conversaciones espirituales. Y Dios no puede bendecir 5,000 conversaciones espirituales. Yo tengo confianza en el poder de nuestro Dios. Y por eso el primer paso es algo bien sencillo, pero no estamos haciéndolo en la mayoría de nuestras conversaciones. Es solamente que hablemos, que aprendamos cómo hacer preguntas y escuchar. Y en nuestra última taller, en nuestra última semana, último taller, vamos a devotar algún tiempo a ustedes con preguntas y para poner más en claro los temas. Para mí sería útil y para ustedes pueden escribirme con sus preguntas, es decir, de bro.babian@yahoo.com. Y yo tengo ganas de ayudar con sus preguntas. Durante la última semana, la última noche, podemos recibir preguntas, pero vamos a comenzar con las preguntas que hemos recibido, preguntas escritas. Y hermano Mauricio tiene mi correo electrónico, otros de los hermanos y las hermanas también. Estoy disponible en Messenger, en Facebook. Ustedes pueden escribirme no solamente por correo electrónico, también en Messenger. Y por eso yo tengo ganas de recibir preguntas. Yo voy a presentar otras cosas, probablemente 30 minutos o 45 minutos. Y la última mitad vamos a devotar a modelar y dar una forma específica para ayudar en las necesidades en Miramonte. Este es el plan y en sus propias vidas. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por la oportunidad de estar con ustedes de nuevo. Yo voy a dar a hermano Mauricio el resto del espacio para recibir más comentarios o preguntas o terminar nuestro tiempo juntos.